Ministerio Internacional Casa de Santidad presenta capítulo 12, versículo 1 al 13, Hebreos. Y vamos a empezar, Bruno, contigo, dos versículos cada uno, dando vueltecita. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado, y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menospreciéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportar la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si os deja sin disciplina de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedecemos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible, de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Por lo cual levantar las manos caídas y las rodillas paralizadas y hacer sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Amén, amén. Por el momento está bien y luego lo vamos a seguir viendo. Ese capítulo, hermanos, es muy importante. Recuerdan, seguimos estudiando temas de la santidad. Entonces, ¿con qué palabra empieza versículo 1? ¿Cómo? Dice, por tanto, Por tanto, ¿qué significa por tanto? Como una acción, ¿no?, de hacer algo seguido, o sea... No. es como una justificación del por qué hacemos algo, ¿no? Es como una acción basada sobre hechos afirmados antes. Cuando se dice algo y luego por tanto hazlo, te da primero la razón o ejemplo y luego dice por tanto, de esa manera. ¿Quién recuerda de qué se trató capítulo 11 de Hebreos? Ok, entonces, ¿quién recuerda de qué se trató el capítulo 11? De la fe. ¿Qué de fe? Pues describe cómo es la fe, porque, bueno, hay un versículo que... ¿Cómo lo hablaba de fe? ¿De qué cómo De Abraham. De todo. de Abraham, ¿de quién más?
da una serie de diferente gente de Abel también. y sus acciones por fe. Dice, por fe Abel hizo eso, por fe Abraham hizo eso, por fe Moisés hizo eso, por fe. ¿Ok? Entonces nos dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos. ¿Quiénes son esos testigos? Los anteriores. Los que los nombró en capítulo 11. ¿Qué significa que son testigos? No sabemos exactamente si son testigos que testificando con su vida de lo que hizo Dios en ellos, o tal vez están viendo lo que hacemos nosotros, tal vez ellos Dios los permite nos estar viendo, no sabemos, no nos dice muy claro, puede ser una cosa u otra o las dos, pero ahora no es nuestra tanto de interés. Pero ¿cómo esa gente de fe era diferente de los demás? ¿Cuál es la diferencia de una persona de fe con todo el mundo? Que actúa según los mandamientos de Dios. Actúa según los mandamientos. Confía mucho en el Señor. ¿En qué se manifiesta la confianza? En sus hechos. ¿Recuerdan? Domingo pasado estábamos hablando en la predicación que a pesar de las circunstancias difíciles, la persona sigue obedeciendo a Dios. Eso es confiar. Por ejemplo, ¿recuerdan a los amigos de Daniel, los tres, cuando Nabucodonosor puso el horno y ellos no querían, Entonces, cuando ellos están puestos enfrente del horno y les da opción, o adoran al ídolo o se van a ser quemados, ¿en qué ellos confían? En Jehová. En que van a tener vida después de la muerte. Ellos siguen obedeciendo el mandamiento que no postrarás ante ningún ídolo, aunque cuesta lo que cuesta. Estaban dispuestos, confiaban en Dios su vida y estaban dispuestos a perder su vida, pero para obedecer y para quedarse fieles. Eso es confianza. Cuando una persona tiene opción de escape rápido de la situación difícil, pero de forma pecaminosa, rompiendo mandamientos, eso significa que no confía. De ahí muchas veces se hacen cosas ilícitas, sobornos. Allí se aplica mucho soborno, por ejemplo, que como sistema es corrupto, muchas veces optamos por el atajo rápido y sobornamos para recibir, porque pensamos que pues tal vez no vamos a poderlo hacer de otra forma. Entonces, por ahí puede ser, pero la confianza se manifiesta a través de la obediencia en los tiempos de adversidad. Cuando hay opción, obedecer o perder la vida, o perder la libertad. Cuando en los países donde la fe está prohibida, la gente diario está dispuesta a morir, y eso es confianza en Dios. Ahora, ¿qué más es muy importante? ¿Por qué esa gente está nombrada en capítulo 11? Porque son los que estuvieron antes de que él formara el pueblo de Israel, ¿no? No eran y antes y después. Abraham estuvo y Abel estuvo, pero también ya estuvo Moisés y otros que ya eran parte. Como ejemplo. Ok. Ahorita vamos a ver, entonces vamos a entender un poquito más en ese capítulo. Vamos a ver los ojos en capítulo 12 de Hebreos. Entonces, como tenemos la nube de testigos, gran nube de testigos, que son muchos, ¿qué se nos alienta a hacer? Dejemos de todo peso y de pecado. Ok,
¿Qué significa eso? Pues así, dejar el pecado. ¿Ok? Habla peso y pecado. ¿Hay diferencia entre peso y pecado? Pues es que El pecado es la es una carga. Es una que carga pesa. y pesa. Entonces, ¿es lo mismo? No, pero el peso es consecuencia del pecado. Puede ser consecuencia o la puerta para el pecado. Sí. Por ejemplo, si algo nos preocupa en nuestra vida y no confiamos en Dios, no lo entregamos en las manos de Dios y cargamos esa pesadez, esa preocupación o tratando de resolver por nuestras propias fuerzas, podemos llegar al pecado. Puede ser como puerta para pecado o consecuencia de pecados pasados. En dos es falta de confianza, falta de fe. ¿Okay? Entonces, tenemos que despojarnos. ¿Qué significa despojarnos? Quitarlo. ¿Okay? Pero fíjense, dice, y del pecado que tan fácilmente nos envuelve. ¿Qué significa eso? Pues que todos los días estamos expuestos a pecar. ¿Sí? No, pecado no está en nuestro alrededor. No está en nuestro alrededor pecado. Pecado que está alrededor no nos envuelve. No. ¿Qué pecado caemos? ¿De dónde vienen las tentaciones? De las concupiscencias. Desde dentro, claro. Nos envuelve lo que está dentro. Eso es muy importante. Lo de afuera no nos, pues, ahí está. Pero ¿de dónde sale todo? Desde dentro. Los deseos vienen desde dentro. Ok, muy bien. Ahora vamos a ver todo ese pasaje que leímos. ¿Cómo ustedes podrían con una oración resumir de qué se trata ese pasaje que leímos? Tema principal. Que nuestro objetivo ahora ya es caminar hacia Jesús. Eso muy bien. Quédate con eso. Muy bien. ¿Qué más pueden decir? ¿Qué ustedes creen? Que el sacrificio de Jesús pagó el precio de nuestro pecado. Ok. Sí. Muy bien. ¿Quién más? Por amor, sí, por amor a nosotros, claro que sí. También podría ser el persistir y acatar, ¿no?, la corrección. Ok, muy bien. Disciplina, muy bien. Entonces, ¿qué sucede con nosotros cuando llegan pruebas a la vida a nosotros? ¿Qué sucede? ¿Qué primero que pensamos? A ver, vamos a analizar nuestra vida. Nos da miedo. Desanima. Nos da miedo. ¿Qué es lo que nos da miedo? Que las cosas no sean como uno esperaba. Que va a ir cosas diferentes, que vamos a sufrir pérdidas. Siempre primero que tenemos miedo es pérdida. Pérdida siempre de seres queridos, de trabajo, ingreso, de casa, todo lo que nos creemos que nos da estabilidad en ese mundo, lo tenemos miedo a perder, ¿sí o no? Sí. Es lo que consideramos que nos da estabilidad en esta vida, tenemos miedo de perderlo. Pero es miedo cuando no se tiene fe. Cuando se tiene fe, no.
Sí, es en ideal, hermano. Estamos hablando en ideal. Ah, bueno. Estamos hablando en ideal donde tenemos que claro. crecer. Perdón, Sí, pero como somos humanos, todos Claro. enfrentamos los miedos y temores. No hay ninguna persona que pueda decir, yo no tengo ningún temor. Claro que tenemos temores. Cada uno tiene por ahí suyos pero y también de diferente etapa. Por ejemplo, las niñas jovencitas pueden tener miedo. ¿Qué tal si nadie se va a enamorar de mí? ¿Qué tal? Sí, son miedos que Dios respeta. Dios Eso es parte de una pasada del miedo, ¿no? sí, es parte de nuestra naturaleza pecaminosa. Por eso la palabra de Dios enseña que debemos de actuar según espíritu de adopción, como hijos, no como aquí se usaba una palabra fuerte, ¿no? En unas traducciones dice no como bastardos. Sí, se usa esa palabra en algunas traducciones, dice esa palabra, porque no somos hijos ilegítimos. Ahora, cuando nosotros nos suceden esas cosas difíciles, ¿qué nos centra? ¿Qué nos da estabilidad? La fe. ¿Cómo podemos centrarnos por fe? Confianza en Dios, ¿Pero cómo? creyendo A través de que su palabra. Miren a ese pasaje. Ese pasaje nos dice muy claro. Miren el versículo 2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Entonces, cuando me llegan temores, cuando llegan preocupaciones y yo no sé qué va a pasar, y parece a veces que se te va todo, ¿no? Que pierdes toda estabilidad y tu vida y te empiezas a temblar y tu vida empieza a como que a ver por dónde me tambaleo, me lleno de preocupación. Dice la palabra de Dios que tengo que poner los ojos en Jesús. ¿Por qué ojos en Jesús? ¿Quién me puede decir por qué debemos de tener ojos en Jesús? Porque a través de él viene la redención. Sí, Porque si quitamos nuestros ojos de Jesús, nos vamos a hundir. sí, pero ¿por qué ojos en Jesús? porque nos fortalece. Sí, pero ¿por qué ojos en Jesús? Para entrar a la presencia de los ojos. Hermana, No, porque es el que nos salva del pecado, sí, cierto. Entonces, como no desviar nuestra atención, ¿no? Tú lo que habías dicho, por eso te dije quédate con Porque es eso. nuestro objetivo. Porque es nuestra meta. Entonces ese pasaje nos manifiesta un secreto para lograr algo en esta vida espiritual, para lograr algo físico, para lograr algo emocional. Tenemos que, número uno, conocer cuál es nuestra meta, dónde queremos llegar, dónde vamos. Porque si no sabemos dónde vamos, no vamos a llegar a ningún lado, vamos a estar tambaleando de un lado a otro. Por eso dice la palabra, puestos ojos en Jesús, no solo para recibir de Él, porque eso es mentalidad de consumidor, pero porque Él es nuestra meta. ¿Dónde está sentado Jesús? A la diestra del Padre. Diestra del Padre. Entonces, ¿por qué Jesús es nuestra meta? Porque nos da el acceso al Padre. Porque a través de Él entramos al Padre. Entonces, regresamos a la meta con cual hemos sido creados. Porque Dios nos dio la vida. ¿Para qué estamos en esa tierra? ¿Por qué?
¿Por qué? ¿Para qué estamos en esa tierra? Ya ahorita lo dijimos. ¿Para qué? Para llegar a la meta. Para comunión con el Padre, para comunión con el Padre. Desde el principio, cuando Dios nos creó, ¿recuerdan cómo Él venía a platicar con Adán y Eva en el huerto? ¿Recuerdan? Sí. Ok. Es muy importante. Entonces, nuestra meta es regresar a la comunión con el Padre, y como es posible solamente a través del Hijo, nuestros ojos están puestos porque Él es el autor de la fe y Él es el que la consume. ¿Qué significa eso? La está manteniendo en nosotros, generando y dando la vida. ¿Estamos bien hasta aquí? Amén. Ahora, vamos a ver versículo 14 rapidito. ¿Alguien que no leo podría leerlo? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ok, entonces, si nuestra meta es regresar al Padre, ¿qué necesitamos? ¿Qué nos hace falta? Ser santos. Ser santos. Ser santos como Él es santo. Es muy importante. Ahora, regresando al pasaje que estábamos ahorita viendo, si ustedes dan cuenta, alguien podría leerlo versículo 10 otra vez. El que no leo, o versículo 10, hermano Tori. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero este para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. ¿Ok? Entonces, nuestro tema. Dice la palabra, sin santidad nadie verá a Dios. Pero para poder llegar a la santidad, ¿qué necesitamos? Disciplina. Disciplina. Sin disciplina no podemos llegar a ser santos. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Y recuerdan en las predicaciones cuando hablábamos de disciplina, yo varias veces lo enfatizaba, que hay dos formas de aplicación de la disciplina. Sí. ¿Cuáles son? Interna y externa. Disciplina interna. ¿Qué es disciplina interna? Cuando tú te pones... Cuando te disciplinas. ¿De qué forma uno se disciplina? A ver. Corrigiendo nuestros defectos, tratando de corregir nuestros defectos. ¿De los sentidos? Eso es muy general. Eso Nuestros hábitos, malos hábitos que teníamos. es cómo nosotros nos disciplinamos. Pues como decíamos ahorita, lo primero pues es ponerse una meta. Sí. Y ahí la disciplina pues ya sería pues como en el compromiso, ¿no? ¿Qué Dios nos dio para que nos podamos disciplinar? Los mandamientos, exactamente. Los mandamientos son las herramientas de disciplina personal, donde yo me disciplino. La palabra de Dios dice, hazlo, y yo lo hago. Me da gusto o no me da gusto, me ajusto para desarrollar los músculos que me hacen falta. Es como las máquinas de ejercicio, aparatos de ejercicio. Por ahí tienes que hacer 20 sentadillas o 50, por ahí correr, por ahí caminar, por ahí las lagartijas, lo que sea, sabiendo dónde te hace falta. Entonces, los mandamientos son
herramientas o equipo de disciplina personal. Por ejemplo, un varón caminando por la calle ve a una mujer que no es su esposa. Y más que la chica anda bien invitadora, vamos a decir de alguna otra forma. ¿De qué forma el varón de Dios se disciplina? Recordando que no debes de codiciar a la mujer de tu prójimo. Exactamente, como dijo David, yo escondí tus mandamientos en mi corazón para no pecar contra mí. Entonces, ¿qué dice la palabra de Dios? El varón de Dios piensa, la palabra de Dios dice no codiciar. Entonces, ¿qué hace? Cambia la mirada. A veces uno en ese mundo tiene que ser como caballo. Solo ver su camino. Para ver así su camino. Sí. Pero ¿de quién es la responsabilidad? De uno mismo. De uno mismo. Tú tienes que aprender, ser honesto y discernir en ti esos deseos y llevarlos siempre a la luz de Dios. Porque si tú vas a fingir que no, Martín, si tú no ves con tus ojos, pero tienes tu imaginación, te quedó allá, Sí, claro. no te hagas. No, pero no, ya no imagino nada. Ujú. Bueno, Dios sabrá, esperamos en Dios que sí. Entonces, cuando nosotros nos disciplinamos, nos va difícil, es difícil porque uno tiene que estar velando. Pero cuando no nos disciplinamos, ¿qué sucede? ¿Y qué sucede? Nos logramos. ¿Y qué sucede? Morimos. Condenación. ¿Qué pasa con disciplina? Se pierde. Desaparece la disciplina. Viene el Padre con cinturón Y nos disciplina. y nos empieza a disciplinar. ¿Con qué propósito vimos aquí? Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Entonces, como nosotros ya nos identificamos como hijos de Dios y llamamos a Dios el Padre, le damos derecho de educarnos, ¿sí o no? Sí. Entonces papá agarra el cinturoncito y dice, a ver hijo, vamos a hablar, y nos empieza a disciplinar y pueden llegar algunas pruebas de la vida, podemos ser expuestos a algunas, todo depende del pecado o de inclinación con cual Dios tiene que tratar en nuestra vida. Si papá te dijo, limpia tu cuarto, y entra y tu cuarto limpio, está limpio, ¿te va a disciplinar? Claro que no, pero si entra y está sucio, ¿qué va a hacer? Puede decir una vez más o dos veces más y luego te dice, pues, estás limitado ahora a la disciplina. Entonces, esa disciplina que Dios aplica es ayudarnos a apartarnos del pecado, para que demos cuenta que el pecado duele. El pecado duele. ¿De qué forma? Nos aparta de Dios. Y sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, ¿qué nos dice versículo 4? Mira. Solo el 4, pastor. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. ¿Ok? Entonces, ¿qué ustedes escuchan en ese versículo? Sangre. Sangre. ¿Por qué de hecho está hablando de sangre? Porque a través de la sangre venía la remisión del pecado. No, aquí no habla de eso. Dice que si un miembro de tu cuerpo te es causa de pecado, córtalo.
no habla de Pero no eso. está diciendo. Por el sacrificio de Jesús. No. Porque no hemos pasado, No hemos pasado lo que pasó Cristo. No, porque no estamos enfrente de amenaza de la muerte por obediencia y no tuvimos que sufrir ni prisiones, ni azotes, ni apedreadas, ni prisiones, nada de ese tipo en nuestra lucha contra el pecado. ¿Sabían ustedes que en la sociedad de primer siglo, segundo siglo, cuando evangelio, la palabra de Dios llegaba a las ciudades paganas y la gente se convertía y dejaba de participar en las fiestas, los sacrificaban, los pegaban, los mataban? ¿Sabían ustedes que, por ejemplo, aquí en México, en Oaxaca, en varias poblaciones, cuando la gente se convierte a Cristo y deja de participar en carnavales, en estas fiestas de pueblos, que cada pueblo celebra a su santo, ¿no? Y ellos dejan participar, los desconectan agua, desconectan luz, los hacen vida imposible tratando o se vayan o los amenazan a la muerte. Chiapas y Oaxaca especialmente. Así es, a nosotros no tuvimos que sufrir eso. En mi país, mi primo, por ejemplo, estuvo en la prisión porque encontraron Biblias en su casa. Mi primer pastor, 7 años, estuvo en la prisión por la fe. La gente tuvo que mantener firmeza. El Rey, nuestro Dios, es capaz de hacerlo, pero aunque no lo hará, no postraremos. Nosotros tantas veces condicionamos a Dios para que Dios sea justo y se moldea a nuestros berrinches y a nuestra forma de querer hacer las cosas. Nos berrinchamos en nuestros deseos que ni queremos a perder algo insignificante. ¿Y qué tal si nos llega el momento de perder la vida? ¿Qué vamos a hacer? El fiel en poco puede ser fiel en mucho, pero si no somos fieles en poco, no podemos ser fieles en mucho. Por eso Dios todavía nos tiene tanta misericordia para que hoy empecemos a ejercitar esa disciplina. Muy bien. ¿Algún comentario hasta aquí? Está muy claro. Ok, muy bien. Entonces, ¿con qué otra palabra ustedes podrían asociar la palabra disciplina? Piensan en disciplina en general. ¿Qué otros sinónimos? Vamos a pensar algún sinónimo. Dominio. Es parte de... Puede ser una disciplina Rigurosa. Pues es característica de disciplina. Bueno. No, pues el compromiso, ¿no? Compromiso o una palabra más puede ser. sobriedad. Persistencia puede ser. Perseverancia. ¿Qué es compromiso? A ver, piensen qué es un compromiso. Vamos a pensar en un esposo. ¿Cuándo puedes decir que un esposo tiene compromiso con su esposa? ¿Es comprometido con su esposa? ¿Ah? Cuando la respeta. Bueno, la respeta. ¿Qué más? La cuidas, La cuida. la prosperas, ¿Qué más? La cuida. la proteges. Y anda con otras mujeres. No, ya, eso ya no. Ser hombre Eso de ya una no. sola mujer. Con una palabra, ¿cómo lo podemos...? Lealtad. ¿Lealtad? Lealtad. O fidelidad. Fidelidad. O fidelidad. Fidelidad. Exactamente. Entonces, nos espanta mucho la palabra disciplina.
pero en realidad disciplina es fidelidad Fidelidad. a tu compromiso. No importa con qué te comprometiste, si tú eres fiel, vas a ser disciplinado a cumplirlo. Una persona fiel siempre va a ser una persona disciplinada, sometida a ese compromiso. Soportar. Parte de, sí. La disciplina, En las por buenas. ejemplo, algo que le cuesta mucho a las personas, incluyéndome a mí, cuando tenemos una disciplina en cuanto a la ley de la alimentación, que te dicen no debes comer esto, y dices, bueno, un poquito no hace daño, pero hemos oído que un poco de levadura leuda toda la masa. Tú ya lo probaste un poquito ahí, ¿cuánto pasaste en el baño? No, en el baño, en el seguro, 10 días. Ajá. Es que el problema de disciplina, que en el momento que empezamos a mover los límites que ponemos, porque para ser fiel tienes que poner límites. ¿Cuáles son límites? Por ejemplo, mi esposa es la única mujer a cual voy a ver con el deseo. Entonces, ¿qué vas a hacer? Te limitas, ¿sí o no? Sí. Pero muchas veces en ese, por ejemplo, de alimentación, que sabemos muy bien que la comida, el reino de Dios no es comida y no bebida, y eso ni nos acerca a Dios ni aleja de Dios, pero nos hace más efectivos. Y nosotros aprendemos fidelidad en poquito. Si no podemos fiel a Dios en comida, rechazando comida del mundo, ¿cómo vamos a ser fieles y rechazar otras cosas más fuertes? Entonces, disciplina es tu fidelidad a tu compromiso que adquiriste. Cuando nosotros desmayamos de disciplina, a ver, porque aquí nos habla para disciplina y dice luego nos desmayamos. Cuando una persona se desmaya en su compromiso, Cuando se cansa. puede cansar, sí. Pero ¿por qué persona se cansa? Porque pierde el objetivo. Porque se le olvida Pierde para qué los lo está ojos, haciendo. pero- Se aburre. Cuando no ve resultado inmediato, y es algo muy importante, nosotros muchas veces debemos de disciplinarnos aunque no vemos resultado inmediato, porque hay ciertas cosas para lograr ver resultado, tienes que ser disciplinado por un tiempo. Por ejemplo, dice la palabra de Dios que a los ministros en la iglesia, los que das algún cargo, los tienes que probar primero. ¿Qué significa probar? Ver si son comprometidos con La encomienda. con lo que sí, con su caminar con Dios, con su vida personal, disciplinados en su vida personal. Si no están disciplinados, dice la palabra, en su vida personal, ¿cómo van a ser disciplinados en las cosas congregacionales, por ejemplo? Y la verdad que el error que hacemos mayoría de nosotros pastores, y yo incluyo a mí, es que muchas veces por desesperación, porque ya quieres que alguien te esté ayudando, que alguien esté desarrollando sus talentos, en lugar de esperar el fruto de fidelidad en esa persona, le estás confiando sin ver el fruto. Y eso es el error que hacemos nosotros como pastores, y yo sé que todos pastores lo hemos hecho y lo estamos haciendo de alguna u otra forma, porque queremos más rápido, queremos que la gente madura según nuestro entendimiento y queremos que ya estén produciendo. Claro, cada uno
no importa cuánto tiempo tienes a tu etapa, debes de producir fruto y ser fiel. Pero toda disciplina lleva tiempo para dar fruto, todo. Algunas cosas llevan menos tiempo, algunas cosas llevan más tiempo, y todo también depende del desempeño de la persona, de las ganas que está echando. Pero nos desanimamos muchas veces cuando no vemos resultado inmediato. En ese mundo todo queremos muy rápido. Comida rápida, internet rápido, conexiones rápidas, viajes rápidos, filas rápidas y etcétera, etcétera. Todo queremos rápido. Y así nos está inculcando, prácticamente nos exige, el mundo, pero tenemos que dar cuenta que todo para llevar el fruto natural, que no sea lleno de pesticidas y de esas cosas inyectadas para producir los pavos para la Navidad. No todo requiere tiempo. Entonces, ya vimos que disciplina podemos llamar también fidelidad. ¿Están de acuerdo? Sí.